Hola, somos el equipo número 3, conformados por Correo Yepes Maximiliano, Flores Melo Abiel Axel y su servidora García Montiel Grecia. Y a continuación le vamos a presentar el tema de los motores. Sobre el contenido de una avería de motores eléctricos. Para empezar, hablemos de lo que es un motor. Y un motor eléctrico es una máquina que convierte la energía eléctrica en energía mecánica mediante la interacción de campos magnéticos. Esta conversión se logra a través de componentes como el estator y el rotor, que más adelante hablaremos de ellos. Estos trabajan juntos para producir movimientos rotatorios. Los motores eléctricos son fundamentales en la tecnología moderna debido a que su eficiencia, confiabilidad y capacidad de control de precisión son muy importantes para las industrias, además de otros campos. Los motores eléctricos son componentes esenciales hoy en día debido a que su capacidad para transformar la energía eléctrica en energía mecánica de manera eficiente y controlable ha permitido que existan muchas utilidades para estos. Por ejemplo, el accionamiento de maquinarias. Los motores suelen utilizarse para herramientas de maquinarias como tornos, fresadoras, prensas y permitiendo la precisión precisa en estos componentes. También en los sistemas de transporte, como en las cintas transportadoras, elevadores, grúas y demás. En los equipos climatizados, en la automatización de industrias, que se utilizan mucho en los robots y sistemas para realizar tareas repetitivas con alta precisión y eficiencia, y en procesos manufacturados, ya que estos se utilizan para las líneas de ensamblaje. A continuación les voy a hablar de las partes que componen un motor. ¿Ok? Las partes de un motor. Tenemos el estator, que el estator es una parte fija del motor eléctrico y su función principal es generar un campo magnético que interactúa con el rotor para producir el movimiento. Em, los componentes claves de este son la bobina de campos, que estas bobinas de alambre, que al ser alimentados con corriente eléctricas, crean un campo magnético. En motores de corriente continua, las bobinas de campo pueden ser de imanes permanentes o de electroimanes, además también del núcleo de hierro. Este está compuesto por láminas de acero al silicio, que puede, para reducir las pérdidas de corriente a parasitivas, también llamadas pérdidas por corriente de Foucault. Tenemos al rotor y es la parte móvil del motor y gira bajo la influencia del campo magnético del estator. Sus componentes principales son el núcleo de hierro laminado, la bobina del rotor y la barra de jaula de ardilla. Después tenemos el comunicador, que normalmente está usado en motores DC. Es un componente crucial para los motores de corriente continua, ya que es un interruptor rotativo compuesto por segmentos conductores aislados del uno del otro. Están las escobillas, también de los motores DC, la cáscara, que esta protege los componentes internos de polvo, suciedad o daños físicos, y también proporciona una estructura para poder montar el motor. Este puede incluir aletas de enfriamiento para mejorar la disipación del calor. Los ejes, que es una varilla metálica que conecta el rotor con el dispositivo que proporciona la potencia mecánica. Los cojines, que son componentes mecánicos que soportan el eje del rotor y permiten una rotación suave con mínima fricción. Fuente de rodillo, de bola de fricción. Y el ventilador, que algunos motores eléctricos incluyen un ventilador montado en el eje del rotor. El ventilador ayuda a enfriar el motor al forzar la circulación de aire a través del motor y disipar el calor generando durante el funcionamiento. Bueno, ahora vamos a pasar con lo que serían las averías comunes que se presentan en lo que son los motores. Pues de averías más comunes tenemos, por ejemplo, lo que viene siendo la sobrecarga que sucede cuando a un motor se le exige, pues más allá de lo que es su torque nominal. Esto quiere decir igualmente que se le suministra una corriente eléctrica mayor a la que pues debería ser en sus especificaciones.
Esto provoca un sobrecalentamiento. Luego tenemos lo que es la desalineación, que se produce pues cuando el eje del motor no está alineado correctamente con la carga o el componente que acopla el eje está pues desalineado. Esto puede suceder pues debido a una falla mecánica, a un mal acoplamiento del motor en el sistema o igualmente pues a ciclos de trabajo muy elevados, muy exigentes para lo que puede ser el motor. Y luego tenemos lo que sería otra falla común, el desgaste en los rodamientos, que básicamente pues esto sucede que los rodamientos del eje del motor o de las partes móviles sufren un desgaste debido ya puede ser a la fricción, a un problema mecánico del motor o sobre todo lo más común, la causa más común de este problema que es una mala lubricación pues de lo que serían los rodamientos. Bueno, para lo que sería la detección de las fallas en un motor, hay distintos procedimientos que se pueden seguir, algunos más complejos que otros, eso depende pues en sí del procedimiento, de lo que se debe de hacer y el tipo de instrumentos o herramientas que se requieren para pues el diagnóstico. Primero que nada pues tenemos lo que es la inspección general, que es básicamente a grandes rasgos, a simple vista poder determinar alguna anomalía o algún daño físico en el motor, por ejemplo. Inspeccionar visualmente la carcasa en busca de un decoloramiento, la presencia de quemaduras en lo que sean los cables o el aislante de los cables, u otras anomalías como lo pueden ser, por ejemplo, al momento de funcionar, la presencia de ruidos o olores que no deberían estar ahí, así como pues también lo que sería la presencia de humo, por ejemplo. Después se tienen lo que son las pruebas eléctricas, que pues para esto se debe desconectar el motor de la corriente y se debe utilizar el multímetro. Con el multímetro pues básicamente lo que se hace es medir la resistencia de las bobinas del motor y después puedes hacer lo que sería la comparación de las resistencias de ambas bobinas. Al igual que se puede utilizar el megómetro para pues la prueba de aislamiento. Después se tiene pues lo que sería el análisis de vibraciones del motor, que este normalmente se realiza con acelerómetros, sensores u otro tipo de equipos que ya son más especiales para este análisis. Este básicamente consiste en hacer funcionar el motor y buscar en lo que sería la presencia de vibraciones anormales que puedan delatar algún tipo de anomalía o falla en su funcionamiento. Y pues por último se tiene la opción de utilizar otros instrumentos como lo viene siendo el osciloscopio u otro tipo de medidores que pues, por ejemplo, para buscar lo que sería que esté trabajando a la frecuencia que se supone que debería, el consumo pues que tiene, la señal que este emite, al igual que pues realizar pruebas funcionales para que se pueda verificar lo que sería la velocidad, el consumo y demás. Luego tenemos pues las soluciones a las fallas que ya se había mencionado antes. La primera falla que fue la sobrecarga, pues básicamente la solución que se tiene a esto, lo que sería más ideal, pues sería reducir la carga si es posible, la carga aplicada al motor y sobre todo verificar que la alimentación que se le está proporcionando de voltaje y corriente sea la adecuada de acuerdo a sus especificaciones. En caso de que no sea posible, pues reducir la carga, otra alternativa puede ser redistribuirla en el sistema, que no únicamente la demanda recaiga sobre un solo motor, sino que pueda recaer sobre varios, así pues evitando que uno pues sufra una sobrecarga. Una forma de prevenir esta falla pues es utilizar un sistema de protección, un elemento de protección para el motor, como lo puede ser un contactor, un interruptor o un relevador. Así pues, en caso de que se presente la sobrecarga, este se va a activar y va a evitar que se pueda llegar a dañar el motor. Luego tenemos lo que sería la desalineación. Primeramente, para la desalineación lo que se debe de hacer es utilizar herramientas como son los indicadores de cuadrante, reglas de precisión o incluso un poco más avanzado que ya son los medidores láser para determinar la magnitud de la desalineación. Una vez que se determine esa magnitud, pues en el caso de una desalineación angular, lo que se hace pues básicamente es aflojar algunas partes del motor para poder reposicionarlas. Y en el caso de la desalineación paralela, lo que se hace pues es girar el motor, el eje y que queden paralelos básicamente en la posición que deberían de estar para que así no sufran lo que serían pues los accidentes mecánicos que puede llegar a tener. Por último, pues en el caso del desgaste de los rodamientos, primero que nada pues lo que se hace es desmontar el rodamiento y después se procede a verificar en qué estado se encuentra.
Si este se encuentra en un estado ya muy dañado, muy desgastado y ya no es óptimo pues para el trabajo, se debe de reemplazar por uno que sea adecuado para el motor. En caso contrario de que pues el rodamiento aún pues digamos se encuentra en un estado adecuado para lo que sería su funcionamiento, lo que se debe hacer es procurar la lubricación correcta de este, utilizando el tipo de aceite adecuado y sobre todo teniendo la importancia de utilizar un sello de lubricación para evitar la presencia de contaminantes y agentes externos. Al igual que pues para este tipo de problemas se debe tener lo que sería un mantenimiento periódico, revisiones programadas para pues poder detectar este tipo de fallas a tiempo antes de que provoquen un daño mayor en lo que sería el motor o incluso en todo el sistema en el que se utiliza el motor. Y bueno, pues a continuación mi compañero les va a explicar sobre los cálculos correspondientes. Bueno, aquí en la parte de los cálculos tenemos los datos ya prescritos que se obtenieron de la tarjeta del motor, que aquí está. Se tiene la potencia de 0,75 kilowatts o 1 HP, la tensión nominal de 220 o 380 volts, la frecuencia de 60 hercios, la corriente nominal de 2,7 amperios cuando es de 220 volts o 1,9 amperios a 380 voltios. El factor de potencia en este caso es asumido de 0,85 y la eficiencia también es asumida del 90. Primero vamos a empezar con el cálculo del contactor. Para seleccionar el contactor, tomamos la corriente nominal más alta, que en este caso es 2,7 amperios para los 220 volts. Y se recomienda seleccionar un contactor con una capacidad de 110% de la corriente nominal del motor. Ahí, como se puede observar, tenemos el cálculo del ampeaje del contactor, que es de 2,7 amperios por 1,1, que en este caso es el porcentaje, que daría igual a 2,97 amperios. Se puede redondear esto para seleccionar un contactor, por decirlo, con un amperaje más general. En este caso puede ser de 4 amperios. Seguimos con el cálculo del guardamotor. El guardamotor debe proteger el motor contra sobrecargas y cortocircuitos. Seleccionamos un guardamotor ajustable para que pueda configurarse la corriente nominal del motor. Según la corriente nominal del motor, se selecciona un guardamotor con rango de ajuste, que en este caso que incluye 2,7 amperios. Por ejemplo, un guardamotor con un rango de ajuste de 2 a 4 amperios sería el más adecuado. En este caso, para el problema de caída de tensión, se tiene la fórmula de diferencial de voltaje que va a ser igual a 2 por la corriente por la longitud del cable por la resistividad del material conductor. En este caso vamos a utilizar cobre sobre la sección de cable. Ahí como se puede ver de donde la diferencial de voltaje es la caída de tensión y es la corriente de 2,7 amperios. L es la longitud del cable, en este caso es 50 metros. Y P es la resistencia del cobre, que es de 0,0175 ohms por milímetro. Y A es la sección del cable de 2,5 milímetros al cuadrado. Aquí tenemos el desarrollo de la fórmula, en el cual daría la caída de tensión a 3,78 volts. Y en este caso, el porcentaje de caída de tensión va a ser igual a la caída de tensión sobre el voltaje nominal multiplicado por 100, que va a ser igual a 3,78 volts sobre 220 volts por 100, que era igual a 1,72%. Y bueno, pues esto fue lo que serían las averías, fallas más comunes en un motor y cómo solucionarlas. Gracias por su atención.